¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo nos escuchen. Este es un episodio más de su podcast y video de teología para la vida cotidiana. El día de hoy quiero hablar de un tema que puede ser un poco eh, raro, ¿no? De hecho, el título de este episodio se llama Dios y mi borracho. Y seguramente puede ser muy eh, escuchado y visto porque suena muy atractivo por Dios y mi borracho, asumiendo que hay siempre algún borracho o borracha en la familia y entonces uno siempre le pide a Dios que lo ayude a uno para que pues se le quite lo borracho. Bueno, vamos a hablar aquí de esto, pero lo que está relacionado con esto. Miren, vamos siendo claros. El día de ayer fuimos a ver una película que se llama Sagrado Corazón. Lo que caracteriza esa película es que lo que define esa película es la historia de cómo entró la devoción del Sagrado Corazón a México. Platica la historia de una mujer que llegó de España con su marido borracho y entonces en la película una de las facetas interesantes es que ella le rogó mucho a Dios para que le quitara lo borracho a su marido. ¿Sí? La historia real al final es que a este hombre se le quita lo borracho, lo alcohólico y todo lo demás que tiene que ver con eso. Se volvió un hombre devoto del Sagrado Corazón y bueno, está bien. Eh, Nadie duda que eso suceda, es decir, nadie duda que eso es posible que suceda, pero a veces no, es decir, y hay una razón para todas estas cosas. Por ejemplo, ya he dicho antes que mi madre luego le ponía agua bendita a mi papá en el café a ver si se le quitaba lo mujeriego, cosa que nunca se le quitó. Pero incluso llegó a planchar los calzones de mi padre y le echaba agua bendita, así con un atomizador, planchándole los calzones, ¿no? Pues no, no se le quitó. No, definitivamente no se le quitó. Eh, Dios a veces parece que no escucha en esos casos. Es decir, pueden tener una persona que sea alcohólica, que sea mujeriego o que tenga muchos hombres, etcétera, o cualquier de esas cosas que luego uno le reza a Dios para que le quite a la otra persona. Y a veces parece que Dios no responde. Aquí hay dos cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta. Primero, Dios nos pide una fe adulta, es decir, una de las virtudes teologales fundamentales es la esperanza, que muchas veces se confunde con la fe, pero la fe no es la esperanza. La esperanza tiene que ver con yo tengo una definición y es la capacidad de creer que Dios cree en ti. ¿Sí? La fe no es creer en Dios, también, eso quiero aclararlo. La fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios, que es sutilmente más distinto. Entonces, Dios puede decir, yo estoy contigo. ¿Y tú qué haces? Porque Dios puede decir, yo confío en ti en tus capacidades, confío en ti en tu inteligencia, porque te da inteligencia, confío en ti en la capacidad de entender la realidad de una manera o de otra, confío en ti en que puedes sacar adelante muchas cosas porque te he dado las capacidades y las oportunidades para eso. Entonces, por ejemplo, rebanarse las rodillas pidiéndole a Dios que cambie a su alcohólico o a su mujeriego o a su alcohólica o como se le diga en el caso a la mujer, muchas veces parecería que no funciona, pero sí funciona. Funciona por una razón. Dios tiene esperanza y uno debe de confiar en la esperanza y tener la esperanza, desarrollar la esperanza como virtud teologal. Y la esperanza es una de las definiciones que a mí me gusta mucho, es creer que Dios cree en ti. Y entonces Dios a través de la historia nos ha dado grandes capacidades y grandes recursos, ¿sí? Entonces Dios se presenta en la forma de darnos capacidades y recursos para hacer las cosas, porque sabe que la fe adulta es una fe que se basa también en la capacidad que uno tiene para trabajar esas cosas que Dios le da a uno. En otras palabras, si tienen un esposo, una pareja alcohólica, ¿sí? O una mujer, una esposa alcohólica,
Pues primero uno se tiene que tratar, ¿no? Es decir, hay grupos de ayuda, hay terapias, hay dinámicas y claro, está Dios, pero Dios va a conducirnos siempre a un proceso de madurez en la fe que tiene que ver con desarrollar esa capacidad de esperanza. Si yo tengo un conflicto, una pena, una situación, quiero remediarla, ¿sí? Claro que uno se hinca delante de Dios, abre su corazón, como quiera que esto sea, y confía en Dios en ese sentido. Pero hay que hacer la chamba, ¿no? Decía San Ignacio, trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Yo puedo pedirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tengo una persona que es borracha, mujeriega, adicta, gruñona, etcétera, en mi vida. Eh, yo puedo confiar en Dios, ponerme en manos de Dios, como siempre se dice, pero no puedo obviar que también tengo que hacer mi trabajo. Y entonces yo me busco un terapeuta, yo me leo un libro, yo veo algunos videos que pueden alimentarme mi inteligencia, mi capacidad de discernimiento, mi espiritualidad y no solamente quedarme con la fe infantil muy válida y muy buena y muy lógica de confiar en que Dios va a hacer todo. Y es que a veces las capacidades que tenemos son también las capacidades que Dios nos dio. Confía como si todo dependiera de Dios es lo que tiene que ver con la fe de un niño. La fe de un niño confía ciegamente en su papá, confía ciegamente en su mamá, porque lo que ella diga o lo que él diga o lo que él haga o lo que ella haga, el niño pequeño va a confiar porque sabe que él es amado por su papá y su mamá y confía. Esa es la parte sana de la fe, la capacidad de creer, ¿sí? La capacidad de creer en Dios, en su voluntad y en su disposición, ¿sí? Pero lo otro es nuestro trabajo, es decir, uno fomenta la fe, se tiene fe, ayuda, le pide a Dios hacer crecer la fe, pero también la esperanza. Y la esperanza crece cuando yo soy capaz de moverme también. Cuando no me quedo solamente con el discurso del niño, porque confiar como un niño, eso es un requisito, pero no actuar como un niño. Es decir, no voy a actuar solamente como un niño detenido, parado, paralizado, esperando que Dios resuelva todo esto. Cuando en realidad uno tiene esas capacidades, uno tiene esas situaciones y circunstancias. No quiere decir que no se haga oración, no se pida. Claro que sí, hay que hacerlo. Porque al final la oración por uno mismo y por los demás es fuente de luz, ¿sí? Uno tiene un contacto con Dios, pero confía y toma recursos de lo que uno es y uno tiene de recursos. Y si yo tengo algo para leer, si yo tengo algo para ver, si yo tengo algo que hacer, entonces lo hago, ejecuto. La fe adulta ejecuta, trabaja, pero confía. Es decir, ¿qué confía? Confía en que al final lo que uno hace, porque Dios a uno le dio la capacidad, entonces lo discierne uno y pensamos y creemos y asumimos que es voluntad de Dios, ¿sí? Al final, lo que hacemos con la fe es creerle a Dios. Vuelvo a repetir, la fe no es creer en Dios, es creerle a Dios, ¿sí? Y lo que sí puedo creerle a Dios es que Él quiere lo mejor para mí, independientemente que yo entienda que es lo mejor. Por eso uno trabaja y suelta, trabaja y suelta. ¿Por qué? Porque solamente Dios determina cómo serán las cosas que más me convienen, ¿sí? Nos guste o no nos guste, de momento, pero siempre serán los más convenientes. Entonces, en ese sentido, la esperanza me permite decir, muy bien, tengo mi marido, mi esposo, mi pareja, mi novio, mi amante, mi lo que sea, borracho o borracha, lo que sea, ¿sí? Yo, ¿qué debo de hacer? Pues seguramente no es jorobarle la vida, ni estarle, ¿sí? Machacando todo el tiempo a la persona amada con esa actitud, su adicción para que cambie.
Seguramente no. Lo primero que te pide Dios para poder fomentar la esperanza, para, para poder hacerte creer que Dios cree en ti, es en ti. Lo más curioso. Es decir, hay alguien que te afecta en la vida, preocúpate por ti. Es decir, primero gana tu paz, gana tu tranquilidad, trátate, contrólate. Mi madre, por ejemplo, pues mi padre también fue alcohólico. Y ella encontró su camino yendo a un grupo, una fraternidad que se llama Lanón, que es la fraternidad que surgió de la esposa del fundador de Alcohólicos Anónimos. Dijo, bueno, pues el borracho ya puede ser abstemio porque va a Alcohólicos Anónimos, pero la familia queda toda lastimada y herida. ¿Qué hace? Van a una fraternidad que se llama Lanón y de ahí construyen tu salud emocional. ¿Sí? No están pensando todo el tiempo en arreglarle la vida al alcohólico. Dios me libre. No funciona así. Pídele a Dios, ¿sí? Pídele mucho a Dios por tu alcohólico o por tu alcohólica o por tu infiel o por tu complicado. Pídele mucho a Dios. Pero tu deber y responsabilidad empieza con tu propia capacidad de formarte y ser adulta, una mujer adulta y un hombre adulto en la fe. Una mujer y un hombre que actúa, que no se detiene pasivamente a esperar que Dios haga las cosas. Digo, a mí me parece muy tierno cuando yo estoy haciendo oración en el templo, escuchar a algunas mamás que le dan instrucciones a Dios de cómo quieren que sean sus hijas y sus hijos y de qué manera y la forma en que lo tienen que hacer, ¿sí? Pero parece que no funciona porque me la sigo encontrando en la iglesia y siguen diciendo lo mismo. Y es que no funciona porque primero tiene que funcionar en ellas, tiene que funcionar en ellos. Y tienen que estar dejando de andar jodiendo la vida de esas personas tan amadas y queridas, ¿sí? Vive y deje vivir, decían en Alanón, ¿no? Vive y deja vivir. Deslígate emocionalmente de esa persona, ¿sí? Independientemente de la adicción, independientemente del defecto de carácter, deslígate primero emocionalmente. No quiere decir que no ames a la persona, pero marca una distancia acerca de tu independencia emocional. Eso es lo primero que Dios pide para una fe madura. Es una cuestión, y estamos hablando de una cuestión espiritual, religiosa, teológica. El primer paso para una fe adulta es la fe que se cultiva a ti mismo, primero, ¿sí? Reconociendo que tienes que creerle a Dios, pero sabiendo también que eres una persona muy capaz para lidiar con tu vida, no con la de otros. A Dios déjales otros. Y entonces vendrá la iluminación, o vendrá las capacidades, o vendrán los refugios o los recursos para hacerlo. En la película la mujer oró mucho por su marido y alguien me dirá, oye Rafael, pero pues en la película la mujer sí le pidió mucho a Dios y lo curó y lo sanó. Sí, es cierto. Y está bien, eso es correctísimo, ¿no? A ella le sirvió muchísimo trabajar sobre su fe y su espiritualidad y le reclamaba y le decía, está bien, pero nosotros en estos tiempos donde Dios nos ha dado tantos recursos, ¿sí? La mujer vivía sola en un rancho, ¿sí? Es decir, ¿cuál grupo de ayuda, cuál terapeuta, cuál libro, cuál video, cuál asistente espiritual? Nada, no había nada. Esa mujer tenía a Dios. Y obviamente Dios entró en la vida de esa mujer y de ese hombre. Obviamente, Dios siempre se las arregla, o sea, siempre. En estos tiempos, ¿sí? El crecer en la fe implica que tú trabajes como si todo dependiera de ti y que confíes como si todo dependiera de Dios. Es decir, creer que Dios cree en ti. Y esa virtud teologal de la esperanza es muy difícil, es muy complicada, porque puedes tener caridad, puedes tener fe, podemos decir que puedes creerle a Dios, pero creerte a ti, o sea, creer que tú eres capaz y que Dios te cree que eres una persona capaz, es muy difícil, ¿sí? De repente hay quien
expresa que es una miseria de persona. Y entonces habla sobre su pobreza, su limitación, y se quejan, y se quejan, y se quejan, y están lamentándose, y muchas cosas. Ahí no hay esperanza. Definitivamente puede haber mucha fe, tal vez hay mucha con misericordia y amor, pero la esperanza no existe. Y entonces ahí no se completa eso que nos hace tan valiosos, porque aparte de todo, Jesús decía, tu fe te ha salvado, o sea, y yo creo en ti, por eso Jesús fue con Pedro, Andrés, Bartolomé, todos ellos, Tomás, Tomás, todos ellos, pues eran gente que no se creían a sí mismos dignos de nada. Al final, sintieron que fueron dignos, humildes, sí, pero dignos. Porque si me preguntan a mí, yo soy un ser maravilloso, ¿sí? Con humildad lo digo, o sea, para Dios yo soy un ser maravilloso y yo creo que Él cree mucho en mí y me hace hablar de enfrente de una cámara para decir alguna que otra barbaridad. Pero yo creo que Dios quiere que yo haga estas cosas de repente, ¿no? Y está bien. Y creo poderlas hacer. Digo, si no, no me viera la gente. Pero fomentar la esperanza es lo que hace dar un brinco de adultez en la fe, ¿sí? Es decir, el crecimiento en la fe completa se da también cuando tú puedes creer que Dios cree en ti y tú le crees a Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿qué hago con mi borracho? La respuesta es nada. ¿Qué va a hacer Dios con tu borracho? Tú haz lo que tengas que hacer. Trabaja lo que tengas que trabajar. Piensa, piensa, entiende, discierne y actúa. Porque la mejor acción de Dios se da cuando tú te permites ser tomado por Dios para hacer su obra. Entonces, vamos a suponer un caso. Estoy hablando de los borrachos, pero pueden tomarlo en cualquier caso. Llega el borracho a su casa muy en la noche, llega echando desparpajo y medio y se le olvida que no trae llave de la casa. Hay quien le abre la puerta y lo recibe y entonces dice, no, ámalo mucho, quiérelo mucho y todo eso. Bueno, pues, ¿qué incentivos tiene el borracho para cambiar? ¿Qué haría Jesús en estas cosas? O sea, lo dejaba, pues Jesús dejó afuera muchas veces a mucha gente y a veces le abrió la puerta a muchos otros. ¿Qué discernirías? ¿Cómo crees tú que actuarías? O yo recuerdo que, digo, estoy ventaneando a mi madre, pues, pero yo recuerdo que una vez mi papá llegó ebrio, ¿no? A la casa y despotricando acerca de a ver si no ventaneó a las amigas de mi mamá también. Decía a esas viejas urracas escandalosas de tus amigas, ¿no? Le decía a mi mamá. Porque mi mamá ya estaba en Alano, entonces como que el chip le cambió, como que ella empezó a hacerse cargo de ella. Ya no estaba en la órbita del problema del alcoholismo de mi padre, sino que estaba en su propia órbita, estaba poniendo los pies en la mesa, en el piso. Y entonces llegó mi padre y le reclamó, no quiero que vuelvas a ver a esas bola de viejas cotorras chismosas de tus amigas de Alanón, las Alanonas, le decía. Y mi madre le decía, sí, Ricardo, y agachaba la cabeza. Sí, Ricardo, no quiero que las vuelvas, no las veas, y ya no, sí, Ricardo, famoso el sí, Ricardo, ¿no? Ya mi papá se mete a dormir, llega la mañana siguiente, y mi madre se levanta, muy fresca, bum, bum, se arregla, se pinta, se prepara, y mi padre dormido, y mi madre le dice, Ricardo, y mi papá así como, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues, ya me voy, voy con mis amigas. Te dejo el desayuno ya preparado y está listo en la estufa. Nomás lo tienes que calentar. Nos vemos al ratito. Te quiero. Besito. Y mi padre, ni bien dormido, medio dormido, medio despierto, se fue con sus amigas. ¿Sí? No andaba girando en la órbita de mi padre. Andaba girando en su propia órbita.
Después de que sí, Ricardo, oye, no quiero que vayas, sí, Ricardo, sí, y al otro día, vámonos con las amigas. Le hacía bien, le llenaba el corazón. Y no más eso, le permitió, cuando una persona es capaz de tener para sí misma ese cuidado emocional y espiritual adecuado, cuando puede solventar su vida, hacerse cargo de su persona sin tener que andar lidiando con depender del estado anímico de la otra o del otro, cuando llegas a hacer eso, el mundo se cambia, incluso para mi padre le cambió. Entonces mi padre nunca dejó de ser alcohólico. Ya al final no tomó porque ya no podía, pero nunca dejó de ser alcohólico. Y ojo, no es un alcohólico que sea tirado al piso y arrastra. No, 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 no. Un alcohólico relativamente funcional. Nunca se le quitó, nunca se le quitó, ¿sí? Pero ya no hacía daño porque nadie le permitíamos hacer daño, porque nadie, y él ya como que de pronto como que se sosegó también, ¿no? Y como que pues era su rollo. Y mi mamá hizo algo interesantísimo en ese sentido. Después de eso, después de años, décadas de matrimonio con un alcohólico, aparte mujeriego, pero mujeriego, mi mamá estaba feliz cuando celebró sus 50 años de matrimonio. Me acuerdo que mi hermano mayor le decía, pero qué hipocresía. ¿Por qué vas a vivir, por qué vas a festejar 50 años de matrimonio con alguien, ¿sí? Que te fue infiel, Y mi madre decía, él lo fue. Yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque me siento con un deber cumplido. Muy poca gente entendía a mi mamá por qué se quedó. Y yo les prometí que un día va a hacer un podcast con mi mamá para que nos platique por qué se quedó. Pero la idea es esta. Ella, en sus principios religiosos, morales, etcétera, etcétera, ella se quedó amando a mi papá, pero eso no le quitaba que ella pudiera ser capaz de vivir una vida, de estar en paz, de estar feliz. No tenía cosas, tal vez no tenía unas cosas, pero tenía muchas otras cosas más. Es más, fue capaz de ver las virtudes de mi padre, que casi nadie se las veía, pero tenía muchas virtudes, ¿sí? Eh, tenía mi boca, esta parte de aquí de mi boca es de mi papá, o sea, exactamente, o sea, esa es una cosa. Entonces, pudo ver la belleza de mi padre en algunas cosas. Y mi madre se quedó porque era ella lo que le celebraba, era ella. Una vez le preguntaron que por qué mejor no quería rehacer su vida, reconstruir su vida. Y ella contestó, yo no tengo mi vida deshecha y yo no necesito a nadie para rehacer una vida. Mi vida depende de mí y depende de Dios. ¿Por qué tendría que dejar a una persona y encontrar otra para sentir que rehice mi vida? Qué miserable, dijo ella, qué miserable sería si yo buscara a otra persona para rehacer mi vida. Quiere decir que mi vida estaba deshecha y que yo no soy suficiente para tener una vida completa. Y ella celebró sus 50 años. Sí. Nadie le entendía mucho, yo sí le entiendo en muchos sentidos. Digo, bueno, pues ella decidió, aparte de todo, ser una mujer prolífica, caritativa, generosa, feliz, amable, atenta, cariñosa. La quieren mucho. Mi madre ahorita tiene 84 años y la quieren mucho la gente porque es una mujer muy luminosa, ¿sí? Es una mujer que da mucho y que no necesitó de un hombre para completar su vida. Su vida ya estaba completa. Y mi padre estaba allí. Y mi madre, al final de mis días de mi padre, que estuvo medio paralítico, ella reconoce que, así como yo platiqué alguna vez, que sané ese resentimiento con mi papá, con amor y con el servicio, ella también. Porque ella se jactaba de que al final él le terminaba terminando, ella terminó la vida limpiándole el trasero a mi padre, porque ya no podía moverse, ya. Y mi padre se enojaba y ella le contestaba con mucho amor, ay Ricardo, ¿cómo te quiero? ¿No? O sea, eso le había reventado a mi padre en muchos sentidos, pero en otros no. Mi padre al final murió, ¿sí? Falleció
Este, y mi madre, en paz, tranquila, hizo lo que tenía que hacer. Cumplió. Todo el mundo dice, ¿pero por qué? Pues porque habría que cultivar la esperanza. Porque, porque Dios creía en ella y ella salió adelante creyendo que Dios creía en ella y entonces empezó a ejercer, empezó a trabajar, empezó a buscar. No dejó el papel de víctima, dejó el papel de que solamente fuera solamente Dios y ella. Sigue haciendo su oración, diario escucha misa, diario reza su rosario, diario está con Dios y sabe que Dios le escucha. Porque, como dice ella, Dios está conmigo cuando le limpiaba el trasero a tu padre. Dios no vino a limpiarse, ¿sí? Pero ella sí tenía capacidad para amarlo en esa situación y lo hizo. Pero un gran éxito de cómo ella lidió con su alcohólico es que lo dejó en paz y se encargó de ella. Entonces la invitación de hoy con esto que yo vi de esta película es, esa mujer rezó por su alcohólico y eso le sirvió mucho a ella y Dios después se valió de eso para cambiarlo a él. Pero igual no lo hubiera cambiado, ¿eh? Igual Dios, ella le pide por él, como todos tenemos que pedir por la gente, pero pido y me hago cargo de mí y busco mis recursos que me hacen capaz de crecer en la fe con la esperanza. Por eso este episodio se llama Dios y mi alcohólico. Lo quería nomás poner el ejemplo, pero quítenle la palabra alcohólico y ponle cualquier otra cosa en la cual tú te quieras meter en la vida de alguien más. Y la recomendación es la misma. Sí, pídele a Dios, Dios sabrá, Dios entenderá, porque tú tal vez no eres la persona que tenga que rescatar o solventar a otra persona. Tal vez no, tal vez sí. Pero generalmente la primera persona que tienes que hacer cargo es de ti. Entonces, un alcohólico en tu vida, o un drogadicto en tu vida, o un gruñón en tu vida, o un violento en tu vida, o una violenta, una alcohólica, una que habla más de ti, habla más de mí que de ellos. La gran pregunta es, ¿por qué llegaste con un alcohólico, con un violento, con una violenta, con una alcohólica, con un mujeriego, con una mujeriega? ¿Es lo que me tocó? No, no es lo que tocó. Generalmente, ¿sí? Son cosas que tienen que ver con uno. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi alcohólico, mi mujeriego, mi alcohólica, mi cascos ligeros, mi drogadicta, mi adicta, mi enojona, mi neurótica, mi neurótico, mi aprensivo, mi aprensiva, mi violenta, mi violenta? Nada. Tienes que hacerte cargo de ti. Pedirle a Dios, ciertamente, pero crecer en la fe. Y en la fe implica, ¿sí?, que primero creces tú. Y después te das cuenta que una vez que creces tú, tratas tratar de impulsar tu esperanza, empieza a creer que Dios cree en ti. Y una vez que tú fomentas esa fe y esa esperanza, entonces te vas a dar cuenta, ¿sí?, que tú trabajarás lo que tengas que trabajar y Dios hará el resto. ¿Eres capaz de creerle a Dios que así es? Es más fácil ser víctima, pero no vale la pena vivir siendo víctima todo el tiempo. Entonces, trabaja como si todo dependiera de ti, en paz, con Dios y con fe, y confía en que todo lo demás, el resultado y todo, depende de Dios. Bueno, hasta aquí la dejamos. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Nos estaremos conectando, viendo, escuchando y compartiendo la próxima semana. Que tengan unos excelentes días.